Curiosidades del mundo antiguo. Ignacio Mozón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Hace tan solo unas semanas nos presentabas a la que fue la primera de las grandes civilizaciones y culturas de la antigüedad, que fue Sumer. Y hoy nos vas a presentar al primero de los grandes emperadores. Sí, señor, al primero de los grandes reyes, o rey de reyes, que podríamos decir, de la historia de la humanidad, sí, señor. Se llamaba Sargón y su dominio se extendió en el tiempo durante 140 años, nada menos. Nada más y nada menos, no está nada mal. Para no ser romano, no está nada mal, ¿verdad? Situémonos en el contexto. Pues estamos hablando del siglo XXIV, antes de la era. Las pirámides, las grandes pirámides de Giza, ya habían sido construidas, terminadas 200 años. Es decir, no tenían más que 2 siglos prácticamente, 2 siglos y medio. Es una época todavía de pujanza de la civilización sumeria, y donde las ciudades, que ya lo vimos, eran como una especie de ciudades-estado, luchaban unas contra otras. No existía una Sumeria unificada. Y curiosamente, uno de los grandes reyes sumerios, Lugal-Zagesi, no consiguió poder adueñarse de toda Sumeria, y sin embargo un extranjero como era Sargón, sí. Sargón, el personaje que podemos decir de él, de su nacimiento, de sus padres, de su familia, de su entorno personal. La semana pasada hablábamos de Pitágoras y hablábamos de que los datos que parecen reales se mezclan con el mito. En este caso es que directamente él mismo... Parecía Moisés, ¿verdad? Completamente. Es un mito. El nacimiento de Moisés es un mito, y el nacimiento de Sargón también, y eso se repite en muchas culturas. Exacto. Y en muchas civilizaciones. Claro, pero es que oficialmente la versión que nos da Sargón es completamente mítica, y ojo, la versión de Moisés es muy antigua. Pero es que la versión de Moisés seguramente bebe de aquí. Seguramente casi todas beben de aquí, aunque tampoco sabemos si esta es la original o si seguramente ya había toda una serie de clichés mitológicos que había que escribirle. Estamos hablando de una persona que supuestamente nace de una relación ilegal, digamos, es un hijo bastardo de una sacerdotisa. Eso nos puede recordar, por ejemplo, a Rea Silvia, la madre de Rómulo y Remo, que también, como en el caso de Moisés, como en tantos otros casos, abandona al niño, en este caso en una cesta embreada, en un río, igual que Moisés. En principio, ya lo habíamos visto más de una vez, cuando se hace eso no es crueldad, no se mata al niño directamente, no se deja en manos de los dioses. Los dioses decidirán su destino. Sí. En este caso, el río se supone que es el Éufrates. El Éufrates se traga a todos los niños, se los debería tragar, o los animales que habitan ahí. Él se salva, ya es un claro indicio de que la divinidad está con él. ¿Qué pasa? Que un hombre muy humilde, como pasa siempre son pastores, leñadores, y en este caso es un aguador, Aki, es decir, alguien que parece ser que da el nombre de Acadios, le encuentra y le cría como propio. Y ahí es donde comienza esa historia donde se mezcla la verdad con el mito. ¿Él cómo se convierte en lo que después se convierte? Aparte, ya nos centramos en la realidad, en la historia. ¿Cómo encabeza una serie de movimientos que le hacen alcanzar el nivel de poder que... Pues prácticamente, casi uno diría, por designio de los dioses y por el mismo destino. Él está destinado para lo más grande, y por eso tiene que empezar desde lo más humilde, como prácticamente todos los personajes importantes de la mitología o incluso de las religiones actuales. Pues yo no quiero herir sensibilidades, pero el Dios de los cristianos nace en un pesebre, es hijo de un carpintero. Este hombre es un jardinero y es un aguador. Sargón es una persona más humilde del mundo. Sin embargo, la diosa Inanna, la diosa Istar de los babilonios, le da su amor. Es decir, ya también se está destacando. Un dios no da su amor a cualquiera, da a una persona que es más hermosa, es más fuerte, es más inteligente. Y de repente le vemos convertido en copero de un rey, del rey de Kish, Ur-Zabada. Ser un copero no era ser un mero camarero, entre comillas, o un mero mayordomo. Era la persona que se acercaba físicamente al rey. Por tanto, tenía muchísimo peligro. Podía atentar contra su vida, podía envenenarle. Es un puesto de enorme responsabilidad e importancia. Ahí tenemos el mito de Ganímedes, por ejemplo, el copero de Zeus. Justo cuando es copero, cuando está disfrutando, digamos, de ese puesto, un buen puesto en la corte, Lugal-Zagesi ataca la ciudad de Kish. Y de repente, este copero,
pasa de ser un copero a ser el cabecilla de una resistencia armada que llega incluso a las mismas puertas de la ciudad de Lugalzagesi, la ciudad de Ur. Le desafía en combate personal, algo que es muy típico de los héroes o de los dioses. Lo normal es que luchen los ejércitos, ¿no? Siempre lo vemos, el general no se suele mojar siempre, está en su tienda de campaña decidiendo. Aquí sí, aquí se reta a un combate personal. Y Sargón, como es un ser superior, derrota a Lugalzagesi, con lo cual se queda con las coronas de Kish y de Ur, ya rey de 2 ciudades, y de 2 ciudades sumerias, cuando él es un extranjero. Ilegítimo. Ilegítimo, además, o sea, lo peor. No, pero digo ilegítimo como rey, porque el propio nombre, ¿verdad?, tiene su etimología en ese sentido. Sí, el nombre que nosotros conocemos, evidentemente es una castellanización, pero en su época, por ejemplo, se usaba el término Sarruquín, que significaba algo así como el rey verdadero, el rey justo, el rey legítimo, el rey que es rey porque de verdad está destinado a ello, es un ser superior y por tanto tiene que estar en ese puesto, ¿no? Es como una especie de padre que cuida de sus hijos. Es decir, que todo está, todos los elementos están ahí para dejar claro que Sargón es que estaba destinado a crear ese gran imperio. Porque él no se detiene tras esa primera victoria. Podía haberlo hecho y sin embargo continúa adelante y hace más grande ese imperio. Realiza toda una serie de campañas encabezadas por él. Él lucha con sus soldados. Y no solo domina toda Sumeria, lo que no había logrado ningún rey hasta ese momento, sino que llega hasta las mismas puertas de Elam. Y no contento con eso, remonta el Tigris y el Éufrates, llega al norte de Mesopotamia, a la zona de Saburu, la zona que después será Asiria, y domina toda Mesopotamia. Pero sigue sin estar satisfecho, sigue sin tener tierras suficientes, y se dedica a ir hacia el oeste, hacia las tierras que estaban, digamos, entre el Mediterráneo y Mesopotamia, una zona puente con ciudades muy ricas como Mari y Ebla. Él las toma, sigue interesado en conquistar más tierras, es imparable, llega incluso al llamado Mar Superior, al Mar Mediterráneo, y domina las zonas de Siria. Se habla del país de los cedros. Curiosamente el Líbano sigue teniendo esa denominación. Y el país de los fenicios era el país de los cedros. Aquí probablemente estamos hablando también de las montañas de Siria, pero el caso es que une los 2 mares, el Golfo Pérsico, es decir, el mar inferior, con el mar Mediterráneo, el mar superior, algo que jamás se había logrado, un territorio, pues no sé cuánto podemos estar hablando, 500.000 kilómetros cuadrados, 600.000, jamás nadie en la historia de la humanidad había logrado tener un territorio tan grande hasta ese momento. Empezando de la nada, además. Bueno, exacto, es que encima desde lo más humilde, eso sí que es una carrera meteórica y lo demás son tonterías, vamos. Y sin embargo, fíjate que injustos son los recuerdos y la historia, porque no es de los emperadores más conocidos del pasado. Es más, estoy muy seguro que ahora mismo, y no tienen por qué sentirse mal por ello, pero gran parte de nuestros oyentes están descubriendo que existió un personaje llamado Sargón, que encima fue el primero de todos. Exacto, y lo que será más hiriente, que seguro que muchos de nuestros oyentes que estudian historia, ¿verdad?, lo mismo no lo conocen, cuando es un hombre que dejó una serie de pautas extraordinarias. Es verdad que asimiló la cultura sumeria, la gran cultura, pero él reformó la administración, reformó toda una serie de cosas que hicieron durar su imperio, pues no llega a 1 siglo y medio. Pero es que después de él, de alguna manera dejó una serie de ecos que hizo que muchas personalidades intentaran imitarlo. Sargón, el primero de los grandes emperadores de la historia, esta noche protagonista con Ignacio Monzón en sus curiosidades del mundo antiguo. Gracias. Gracias, Bruno.